Todos fuimos alumnos alguna vez. Todos llevamos una historia que no se dijo en voz alta. Este podcast no es una clase más. Es un espacio para recordar lo que dolió en silencio, para nombrarlo y quizá transformarlo. Bienvenidos a Lo que no se dice en clase. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de Lo que no se dice en clase. Un podcast diferente, donde le damos voz a eso que en algún momento no tuvo voz. Como estamos en el segundo episodio, invitamos dos personas. Tenemos acá dos primos muy especiales, amigos que conozco hace muy poco, pero que conozco más de lo suficiente. Bienvenidos, Simón y Miguel, a Lo que no se dice en clase. Muchas gracias, Juan, por tu invitación, con muchas expectativas de lo que no se dice en clase. Desde que me dijiste el nombre de tu podcast, hizo un clic en mí, porque realmente es un espacio en donde vamos a poder decir lo que quizá callamos. Y lo que no se dice en clase para mí es fantástico, porque tenemos muchas cosas reprimidas que aquí van a salir a la luz, y hoy es para reírnos, porque así es como lo vamos a recordar. Así es. Miguel. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Al igual que Simón, también cuando me hicieron la invitación me resonó mucho este nombre, porque lo que no se dice en clase creo que va más allá de lo que muchos podríamos pensar. Si vamos a un trasfondo más profundo y analizamos bien esto, hay muchísimas cosas que podemos sacar acá. Entonces me parece un espacio increíble, un proyecto increíble que puede dar luz a muchísimos. Entonces muchísimas gracias por esta invitación. A ustedes, gracias por aceptarla. Y empecemos como empieza esto. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudió? ¿Les parece si vamos Simón, después Miguel y vamos intercalando? Ya ustedes lo deciden allá. ¿Dónde estudió Simón? ¿Dónde nació Simón primero también? Bueno, en este momento tengo 28 años, nací en la ciudad de Medellín en 1997, 22 de febrero. Desde muy temprano, hijo de una maestra de preescolar, entonces se puede decir que tuve la fortuna de tener mi maestra personalizada en clase desde muy niño. Y me meten a una guardería. Y es muy bacano porque en esta guardería, que es de la Academia Spine, me gradúo con los mismos ejemplares y amigos que me graduó del colegio. Entonces creamos una hermandad de más de 10 años y no sé cuántas horas hemos compartido juntos. Claro, 11, 12 años. No, mucho más. Solo eso fue colegio, porque ahí empezó transición a 11, son 12 años. Y veníamos ya de 5 años de guardería juntos. Familia. Somos familia con las personas que yo estudié. Me gradué del colegio Gimnasio Los Alcázares. En este momento ya se llama Colegio Bilingüe Gimnasio Los Alcázares. A mí no me tocó esa parte bilingüe. Ajá. Pero sabes inglés. ¿Ves? Claro que sí, entiendo todo el inglés. Y bueno, aquí ya pues Miguel nos va a contar. Bueno, no, yo también tengo 28 años, nací en el 98. Me gradué del colegio Cumbres, y ese colegio sí también pues bilingüe desde chiquiticos, y la verdad también me tocó vivir una transición dentro de ese colegio. Empezó siendo calendario A y luego calendario B, lo que me llevó a ahorrarme como 6 meses de colegio. La verdad, ahí me fue muy bien, la verdad, por ese lado, pero toda la vida pues en el mismo colegio, y de ahí me gradué. Cuando uno está estudiando, ya sea transición, escolar, toda la cosa, uno quiere algo cuando está adulto, o sea, que uno sueña con, ay, yo quiero ser médico, yo quiero hacer tal cosa. Cuando estaban en la escuela, ¿qué querían ser cuando fueran grandes? Realmente lo que yo quería estaba muy condicionado a lo que era mi entorno. Fue algo que me marcó mucho porque yo vengo de una familia de constructores, de empresa constructora. Entonces como mi héroe siempre ha sido mi padre,
yo tenía que replicar lo que mi padre había sido. Entonces yo desde muy pequeño siempre quise ser un ingeniero civil, pero ni siquiera sabía lo que era ser un ingeniero civil. Fue cuando entré a la universidad y me encontré con este mundo real, que no era simplemente pegar ladrillos, sino hacer cálculos, calcular. Fue cuando realmente supe lo que era pues, ser un ingeniero En civil. realidad lo que hacía Sí, tu papá. lo que hacía mi papá. Y en ese momento me di cuenta que no quería ser ingeniero civil, que yo había nacido, no sé, para ser empresario, pero a mi manera, siendo un comerciante, siendo un agrícola, siempre tenía algo más en la Simón, y construcción. cuando estabas así pequeño, el papá también quería que fueras ingeniero civil. Por supuesto, Y entonces esa noticia de, no, ya no quiero ser ingeniero civil. pues esta noticia en mi casa entra, como por decir, como un baldado de agua fría, porque era lo que yo había dicho que quería desde siempre. Ujú. Y claramente apenas digo que no quiero ser ingeniero y no termino mi primer semestre, siento mucha presión desde la casa, donde me dicen entonces qué va a hacer, y no me pude tomar el tiempo de pensarme o de reinventarme, por decir así, sino que me tuve que meter a la segura, me tuve que inscribir a la universidad, lo que es administración de empresas, Ujú. por presión también de la casa. Familiar. Exacto. Y a medida que fui haciendo la administración de empresas, aunque me sirve mucho todo ese conocimiento que adquirí en la universidad, me di cuenta que yo realmente quería era hacer una agrícola. El campo. El campo, sí, a mí me apasiona el campo, me gusta mucho lo que es la producción. Ahorita ahondamos un poquito en ese tema. Acabo de recordar una canción, no sé si la han escuchado, de Facundo Cabral, que se llama Yo quiero ser bombero. Y la canción empieza justamente diciendo, el padre asegura será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor. ¿No la han escuchado? No, Ahí tienen la tarea. Porque es como la condición familiar también empieza a meterle raíces a un niño que ni siquiera ha nacido. Y el niño cuando crece dice, no, qué pena, yo quiero ser esto. Entonces, qué exacto. bacano. Pues me pude atrever a decidir en sí qué era lo que quería y utilizar las herramientas que adquirí en la universidad y en el colegio, porque realmente agradezco mucho todo este tiempo que me estuve educando, y me lancé sin miedo a hacer realmente lo que hoy soy. Hoy soy un cafetero, soy empresario, me muevo en el mundo de la construcción, más no construyo. Miguel, Bueno, a mí la verdad me gusta mucho esa pregunta, me llega bastante y es porque yo creo que desde muy chiquito yo perdí como ese norte, que mucha gente desde chiquito tiene esa aspiración de, yo quiero ser como un esa ingeniero vocación, civil, yo quiero ser eso, yo no tenía ni idea qué quería hacer yo en la vida. Y eso me trajo muchos problemas en mi vida. Entonces, lo que yo creo que a la mayoría le puede pasar, y más en esta época en la que vivimos, es que desde chiquito se le pregunta a usted qué quiere, y lo que contestan, no, es que yo quiero es ser rico o tener plata, pero no tenés un propósito claro o no sabes cuál es esa pasión, esa vocación con la que vas a conseguir ese propósito. Entonces, yo creo que sí, desde muy pequeño yo estuve como perdido en ese sentido, en no tener un norte, un propósito, en decir, venga, es que yo quiero ser un ingeniero civil, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser del campo, yo quiero hacer esto. Yo simplemente estaba picando en por todo todos los lado. lados, viendo que, con la mentalidad que tienen muchos, yo quiero es hacer plata. Ujú. Y pues no sé si más adelante también me hagas preguntas sobre eso, pero cuando uno no tiene un norte, yo creo que eso le ocasiona a uno muchísimos problemas en la vida, porque la vida no es un camino en línea recta, y cuando un marinero tiene un destino, tiene un norte fijo, llegan las tormentas, obviamente lo mueven, lo desubican, pero él sabe hacia dónde se dirige. Pero si vos no tenés esa meta clara, ese norte fijo, van a llegar esas tormentas en la vida y te van a hacer perder. Y volver a encontrar ese camino es bien complicado. Me queda una imagen muy linda de lo que acaba de decir Miguel, y es justamente la importancia de una vocación, y no solo de una vocación, sino también quizá de un respaldo desde la familia, lo siento así.
Porque puede que uno no tenga el norte claro, pero quizá que te ayuden a mover el barco también impulsaría un montón, para que esas tormentas no lleguen y te muevan para donde se les dé la gana. Entremos ahorita a otro asunto que me parece muy bacano, y es jugar con la imaginación de quienes nos están viendo y nos están escuchando. ¿Cómo era ese colegio y esa escuela en la que estudiaban? Ah, yo entraba aquí, estaba tal cosa, estaba acá y tal cosa, y encontraba esto, y con mis amigos hacía esto, ¿ya? Como para que nos orientemos en qué lugar estudiaba esta gente. Bueno, yo recuerdo y agradezco mucho el colegio en el que estuve, porque desde transición nosotros nos formaron como un equipo de alto rendimiento en deporte. A nosotros la energía, además de que solo estudié con hombres, guardería y colegio, ya traíamos como por decir una hermandad, sí, digámoslo hermandad. Y, y había una competencia todos los días de quién jugaba mejor, y me parecía genial algo que sucedía en mi colegio, y era que para que vos fueras una persona que resaltara, por decir el popular del colegio, tenías que ser excelente deportista, excelente estudiante, bien portado. Allá en el colegio no, el entorno, ni los compañeros, ni los profesores ponían como que el chico cool era el grosero, el desordenado, el que hacía chistes en clase. En mi colegio era por el contrario, era todo de alto rendimiento. Aquí absolutamente desde el voleibol, fútbol, ping-pong, todo era una competencia, pero una competencia sana, exigiéndonos todos los días más. Incluso recuerdo que cuando llegué a la universidad y me encontré con física, que muchos dirían física es algo complicado. La física que a mí me enseñaron en el primer semestre de universidad, yo la vi en octavo de primaria, en octavo de bachillerato. Sí, sí. Entonces era algo que si no estabas entre los 50 primeros del ICFES, eras un chiste eras como el chiste de los del colegio. Era un nivel de competencia, pero en excelencia. Entonces yo agradezco mucho que, aunque a veces lloramos, a veces ni siquiera expresamos bajo la presión bajo la que manteníamos, sacamos seres humanos excelentes. Hoy yo me encuentro con cualquiera de mis amigos o cualquiera de lo que yo sé que estudié en el colegio, y es respeto mutuo, como ella, aguantaste el alto rendimiento y te graduaste. Es que por eso empezábamos 80 y nos graduábamos 20, nos graduábamos 30. Démosle la voz a Miguel, y ahorita vamos a ver si la pregunta aplica para los dos. Listo, no. Usando la imaginación, un recorrido de cómo era el colegio. Al igual que Simón, yo también solamente estudié con hombres, aunque el colegio era mixto, pero no juntos. Ajá. Me acuerdo mucho de las instalaciones del colegio, de que siempre cuando llegaba me tocaba subir una rampa para poder subir a las clases, de las canchas donde pasamos tantos momentos y tantos recuerdos, los salones de clase cómo estaban. Me acuerdo que tenían un closet donde se guardaban ahí siempre como materiales o cosas, y todas las necesidades que uno hacía, pues se escondía ahí en eso, guardaba cosas ahí, encerraba a los compañeros. Como unos lockers. Sí, era así como uno grande. Ajá. En todos los salones había uno grande. Y no, de todos los rincones del colegio, de las canchas más que todo, me acuerdo. Yo siempre fui como muy explorador, me acuerdo, y una vez nos pusimos como a recorrer el colegio y encontramos por allá como un cuarto de máquinas donde nadie tenía acceso, y me acuerdo que nos metimos por allá hasta que nos descubrieron y nos ¿Y a sacaron qué se de allá. metieron allá? Ve, lo descubrimos 2 compañeros, y después llamamos como a todo el grupito de amigos y lo volvimos como una especie de club. Ajá. Entonces me acuerdo que cogimos y nos llevamos una escoba y lo empezamos a arreglar, y nos empezamos a empelicular, y es que no, venga, y metamos un televisor acá y traemos un play y empezamos a jugar en los recreos. No jodas. Pero no duró pues mucho hasta que ¿Y lograron llevar el allá. play? No, nada. Eso a la semana de una nos dijeron, hey, no se pueden meter ahí, que eso no se puede. Ve, encuentro similitud en algo y aplica la pregunta que viene para ambos. Y es que mira que acá lo decía Simón,
a los primeros 50 que estén en el ICFES son los protagonistas, son los que son relevantes. Y en el caso de Miguel, encontrar un lugar para que aplique como el lugar seguro, como todos buscando un lugar donde estar. Y la pregunta es la siguiente: esto del escalafón, esto de tener relevancia, esto de ser protagonista, sí nos brindaba un lugar en donde estábamos. Pues lo decía, es una competencia sana, pero me cuestiona el saber que todavía incluso pasa eso, que siempre el que tenga mejores notas es el más play, el más bacano, y a veces eso sí será importante. Y ahora, según lo describís, es un colegio bacanísimo, muy chévere. ¿Y qué necesidad había de buscar otro lugar? Como que, hey, venga, que este sea el lugar de nosotros, bacano. Como buscando ser, no sé, reconocido, por así decirlo, buscando ser yo, buscando tener mi lugar seguro. No sé si van conmigo en lo que quiero. Pero ¿qué tan importante es tener ese lugar en el colegio? Ser relevante y tener un lugar seguro. ¿Qué tan importante es eso? Pues bueno, a la final con el trasfondo no es tan importante, porque unas notas no van a definir a alguien. Que vos seas sumamente bueno en un deporte tampoco te va a definir cómo te comportas en la vida. Más si era relevante porque era el reflejo de lo que nos enseñaban. Uh-huh. Aprovechando que vuelvo a la pregunta que desde que Miguel dijo que recordaba cuando llegaba al colegio, a mí me parecía ya normal, pero si yo lo comunico no es normal. Llegábamos todos los días y teníamos que formar como militares, Uh-huh. a escuchar al coordinador, a que nos dijera quiénes estaban haciendo las cosas bien, quiénes estaban haciendo las cosas mal, cómo íbamos a mejorar, qué era lo que iba a suceder durante la semana o el día. Y cada que había un evento importante nos hacían formar antes de, como quien dice, calmaditos. Son un montón de niños locos, necios, calmaditos, y se me van por grupos formando en fila india. Como un adoctrinamiento. Exactamente, Sí. yo vengo de un colegio de Opus Dei. Ajá. No, si quieres, no. Sí. Y bueno, recuerdo mucho que aunque había mucha competencia, no la disfrutábamos. Y había quienes se dejaban, por decir, adoctrinar, y era solo como el profesor decía, y había nosotros quienes éramos rebeldes y vivíamos regañados, castigados. Pero aún así los castigos no los tomamos bien, nos disfrutábamos todo. Siempre nos trataron con mucho respeto y mucho amor ante todo. Okay. Bueno, en cambio, con la pregunta que hacías, en mi caso es muy diferente, y yo creo que también va según el entorno en el que uno se mueva, o el colegio en donde uno estudió. Por ejemplo, en mi colegio, el tema de si vos eras buen estudiante o no era irrelevante. Vos podías tener las mejores notas, pero no eras de los mejores, pues, popular, por decirlo así. Ajá. Eso no tenía importancia. Y es una pregunta que haces, y yo creo que tiene muchísimo trasfondo, porque uno siempre está buscando como esa aprobación de lo que sea, pero es una necesidad que tiene el ser humano, digo yo, que es buscar la aprobación. Entonces, independientemente de si vos la buscas porque tenés unas muy buenas notas, o porque sos el rebelde, o porque te querés tener ese espacio seguro. Entonces, por ejemplo, con lo que vos decías, los que estábamos en ese lugar que encontramos nosotros secreto, teníamos como ese valor de que, venga, es que no cualquiera puede estar ahí, solamente Exacto. lo que nosotros dejemos. Ajá. Y eso te da un falso ego, una falsa posición. Como de un que, estatus, como un estatus en el colegio. Exactamente. Entonces yo creo que yo estoy muy en contra del sistema educativo actual, porque me parece que está muy obsoleto en muchos sentidos referente al tema educativo y de formación. Y no tiene obsolescencia programada, como lo de ahorita. Eso va a seguir así por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Ya estamos viendo algunos cambios en algunos ámbitos, pero no en un fuerte. Pero sí me parece que el colegio es muy importante en la parte social de las personas. ¿Por qué? Porque lo que vos vivís en el colegio te va a ser como una réplica de lo que vas a vivir más o menos
por fuera, en la sociedad. Estás viviendo en una mini sociedad, por decirlo así, que es tu colegio, donde se van a dar muchas situaciones que después vas a tener que enfrentar en la vida real. Que si uno no hace un trabajo personal y no las cambia y no las mira y no las analiza, las va a repetir por fuera. Entonces muchas veces lo que vos decís es que mucha gente sigue creyendo que necesita buscar ese lugar seguro, esa aprobación, pertenecer a Esa popularidad. esa popularidad por fuera también del colegio, y eso también tiene un trasfondo que si uno no lo sabe entender y no lo sabe ver, lo puede llevar a cometer también muchas cosas por fuera. Ok, allá hay una cuestión muy bacana y es estas experiencias que cuentan. Esto tiene que llevar y tiene que trascender en algunas consecuencias. Es decir, los pillaron con lo del club. Quiero saber qué pasó. Voy a pasar al tema de qué castigo había en el colegio. Por ejemplo, en mi colegio era anotación en la ficha, y si era muy grave, suspensión y para la casa. Los encontraron a ustedes en ese club, ¿y qué? Y Simon, contanos también algo de castigos que te haya tocado, que nos digas, pues puta, me acuerdo de esto. El castigo, hombre, que yo más me acuerdo fue que nosotros nos dieron 6 meses para hacer una monografía en 11. 6 meses. 6 meses para hacer una monografía. Yo al principio quise hacer un proyecto gigantesco. Es más, quería demostrar por qué se caía un edificio por cuando no tenía buena sismoresistencia. Claro, ahí tenías todo el don de Sí, ingeniero civil. Luego cambió todo eso, que no fui capaz de hacer los números, tengo que aceptarlo. No fui capaz de hacer cálculos, ni sabía por qué se iba a caer un edificio con una sismoresistencia más que por una explicación de un video. Tenía que hacer una monografía, una pequeña tesis pequeña. Ajá. Una pequeña tesis. Sí, una investigación. Exacto. Y cambio toda la pregunta y reestructuro todo mi proyecto y lo hago sobre la ética en la contratación en la ingeniería civil en la ciudad de Medellín. Ajá. Cómo es la ética en la contratación, cómo son las coimas que se pagan, cómo se ganan los contratos que tienen que ver con gobernación y cómo se trata todo el tema de la corrupción. Y esa pregunta vino porque en mi casa, en la empresa de mi casa, eso está prohibido, eso es ley en mi casa y en mis creencias y en mi ética. Entonces yo parto desde ahí y no la hago, no la termino. Cuando me iban a revisar la monografía tenía como 5 páginas. Me sacan al frente del salón con otro compañero que tampoco había terminado la monografía y nos dicen, no los podemos mandar para la casa porque no lo van a hacer, pero quedan desescolarizados 15 días. Suspensión. Pero en la biblioteca únicamente haciendo la monografía, y hasta que no la terminen no entran a clase, y hasta que no entren a clase todas las notas son 0. Ah, Es no, decir, pero les fue bien. Es decir, o la haces en 15 días, te recuperas de 15 días o pierdes el año. Claro. No te gradúas. Claro. Eso era, o no te gradúas. Pues madre. Miguel, hacele vos, aunque ya tengo una pregunta para Simón espectacular. Bueno, en mi caso el tema de los regaños, realmente en el colegio, como te digo, dependiendo de la personalidad de cada quien, pero lo que vos decías era una simple anotación en un cuaderno de disciplina. Si tenías 3 anotaciones en ese cuaderno de disciplina, te mandaban un reporte de disciplina, y si tenías 3 de esos reportes, te llevaban a una suspensión, y 3 suspensiones. Ya, Expulsión. Expulsión. Hijo de madre. Pero, por ejemplo, en el caso de cuando nos pillaron allá, no nos pasó absolutamente nada. Yo me acuerdo que yo en el colegio era muy rebelde, y yo siempre era diciendo, ¿por qué? Si usted me va a hacer algo por meterme allá, ¿por qué? Es que yo que estoy haciendo malo si es que eso está en el colegio. Yo no estoy volando, yo cuestionaba mucho, demasiado. Entonces yo como que empecé a cuestionar a la persona, y el que nos pilló fue el director de disciplina. Y yo con los directivos en el colegio siempre tuve muy buena relación, a diferencia de con los profesores. Yo con los profesores que me llevaba bien, me la llevaba muy bien, pero con los que me la llevaba mal. Pero yo creo que eso fue una ventaja muy grande mía, y es que yo con los directivos, así me cayeran mal, yo me llevaba bien con ellos. Y eso me ayudó muchísimo, la verdad, muchísimo. Pero realmente a mí cuando me hacían 20 anotaciones o me suspendían, para mí eso no era un castigo, no era un regaño.
Para mí el regaño venía de la casa. Yo cuando me portaba mal, yo no pensaba en la anotación, sino qué me van a hacer en la casa. Ahí era donde yo de verdad me preocupaba. Pero así que vos dijeras, me suspendieron, y hay gente que en el colegio yo veía compañeritos que hay veces eran más viciosos y se ponían a neciar con uno, y era esa preocupación de, venga, me van a hacer una anotación, y a mí eso no, Colapsados. colapsados. Y vos no. Y yo ahora pensando, ¿qué me iba a decir mi mamá en la casa? Ese era el verdadero regaño para mí en la casa. Ok, Simon, mira, Miguel acaba de decir una cosa muy bacana y es, yo era muy rebelde en el colegio, yo cuestionaba todo. ¿Cómo era Simón en el colegio? Bueno, realmente es una pregunta que me cuesta contestártela, porque yo fui uno de los niños de la generación que los padres y los profesores ya no sabían qué hacer con ellos y le dieron la famosa pastillita, la Ritalina, y después otras y otras pastillas. Entonces realmente los recuerdos que yo tengo del colegio es sentado, callado y quieto. Únicamente cuando tenía que destacar en deportes, daba mi 100, sacaba toda esa energía que no tenía, que no había gastado en mucho tiempo y destacaba muchísimo. Pero realmente viene algo que va con el podcast, con el nombre, que dice lo que no se dice en clase. Ajá. Y lo que no se dice en clase es que yo, aunque tenía esa pastilla encima, yo no escuchaba ni mierda de lo que decía un profesor. No, yo estaba en mi mundo mental, yo no sabía ni qué estaba pasando. Yo simplemente Eso estaba... pasaba ya cuando tenías la pastilla, ¿cierto? Sí, pero todos los días tenía la pastilla. Dopado. Dopado completamente. Entonces algo que yo nunca dije en clase es, oiga, yo no estoy presente. Yo no hago parte de este grupo. Yo no sé qué está pasando en el salón. Yo solo sabía que te salía de clases a tener un tutor personalizado que me explicara lo que era el examen del otro día para llegar a ganar. Eso era todo lo que yo vivía en el colegio. Okay. Completamente dopado, plano, y nunca dije nada. Es más, después fui a visitar el colegio, hablé con el coordinador de un directivo y me dijo, yo no tenía ni idea. Yo le dije, parce, te salvaste, que durmieron este demonio que te iba a tocar aguantarte en el colegio. Qué fuerte, porque sabes una cosa, eso todavía sigue pasando. Sí. Y pasa mucho. Y yo creo que, ahorita Miguel lo decía, no estoy de acuerdo con este sistema educativo. Y voy a cerrar este primer segmento del podcast con una frase de un pediatra que se llama Carlos González, un pediatra español. Y él dice lo siguiente: si su hijo corre, brinca, grita, salta, llora, se desespera, quiere su atención, esté tranquilo porque su hijo es un niño normal. Y en la escuela eso no pasa. En la escuela el que brinca, dopémoslo. El que está hablando, cállelo. El que se ríe, ¿qué le pasó? Entonces, muy teso todo eso que sale a la luz, pero que no se dice en clase. Entonces, continuemos con algo que estabas mencionando, Simon, y es que cuando no hiciste la monografía, el castigo fue 15 días para la biblioteca. Arranque para allá, o la hace o la hace, o la hace o pierde el año. Sí. Y en la biblioteca hay libros. ¿Cómo fue esa relación de Simón, quizá antes de ese momento o a partir de ese momento, con los libros? Porque es que muchas veces, supongamos, niños que ahorita sufren de obesidad, fue porque cuando estaban chiquiticos los obligaban a comer, ¿cierto? ¿Cuál fue la relación con los libros de Simón después de que fue obligado a meterse a la biblioteca a terminar ese trabajo? Bueno, realmente la relación con los libros iba a seguir siendo la misma que yo tenía desde antes. Recuerdo mucho que para mí la clase de español era tortura. Tortura porque yo tengo una condición que es dislexia, que la he vencido, en ese presente la he vencido y logro leer libros en voz alta. Y me sucedía que había que leer en orden, compañero por compañero, hasta el punto la lectura del día. Todos los días teníamos una o 2 horas de lectura.
Y recuerdo que cuando yo leía, el profesor por ponerme presión de mejorar, porque yo sé que no lo hacía mal ni por burlarse, pero cada que yo leía, paraba la clase, decía como no había que leer, que yo era un ejemplo, que por favor alguien más repitiera lo que yo había leído. Entonces yo realmente un libro no lo cogía para nada. Me volví muy teso escuchando. Para mí hoy mi auditiva y mi retentiva es una cosa de otro mundo. Está muy superior a la de los demás. Porque yo desarrollé esa habilidad para esconder una falencia que tenía. Y lo que hice en la biblioteca, pues realmente eso para mí no fue un castigo, para mí fue un regalo. Me volví muy amigo del bibliotecario. Escuchábamos música, durante los otros estaban en clase de matemáticas. Él me ayudaba con las normas APA porque él era un experto y yo no sabía nada de normas APA. Me volví un experto, hoy día soy un experto en todo lo que son normas APA. Y los libros no los leía, sino que cogía como los libros de ética, de sociales y empezaba a buscar rápidamente algo que validara la información que yo tenía. No leía y como que tenía un conocimiento, sino que yo ya con mi conocimiento interno lo tenía que validar en los libros. Buscabas el fundamento. Exacto. Y así es como he hecho todos los trabajos toda mi vida. Yo creo que mi conocimiento es muy valioso, pero como lo tengo que sustentar con, ¿cómo se llama esto? Con referentes. Exacto, con referencias. Me encargo de encontrar las referencias después de haber sacado mi conocimiento y valido mi conocimiento con referencias. Y Miguel, ¿cuál fue esa relación tuya con los libros y con una biblioteca? Bueno, no, yo realmente desde chiquito no fui amante a los libros, al igual que Simón, fui diagnosticado desde muy chiquito con déficit de atención y hiperactividad, pero a cambio lo que te mencionaba ahora, como esa rebeldía mía, me llevó a no tomarme las pastillas. Entonces mi mamá me decía, tomes esa pastilla, y yo, ¿por qué? porque uno de la toma y eso lo... ¿Te duerme? Sí, te deja quieto. Te agüeva. Literalmente, te sentaba y entonces, tómesela, no. Y eso sí me caracterizó a mí mucho desde chiquito, como esa rebeldía. Entonces creo que por esa parte me salvó. Pero en la parte de leer los libros, como es en el colegio que te ponen a leer los típicos libros, la Ilíada, todos esos. Ilíada, Odisea, Quijote, Las Anillas de Tormes, Poema del Biocid. Son libros que pues Ajá. realmente a uno no, pues o a mí personalmente no me llamaba la atención, no me apasionaban y fuera de eso me costaba mucho leerlos porque soy muy mental, entonces yo empezaba a leer una frase y me empezaba a imaginar lo que estaba pasando en el libro, me montaba mi propia película y me iba. Entonces para leerme 1 o 2 páginas me demoraba media hora, 1 hora. Entonces me costó mucho aprender a leer. Yo estudié psicología en la universidad y pues la psicología es una carrera donde se necesita leer bastante, pero ahí encuentro como esa pasión por la lectura, porque empiezo a leer autores y temas que realmente a mí me llamaban la atención y me apasionaban. Entonces así me costaron un poco, yo cogía y ve, esto está muy interesante y le ponía pues como la atención. Y luego de que salí de la universidad, que ya no tenía que leer de pronto para pasar un examen o para adquirir un conocimiento específico que necesitaba para ciertas materias, empiezo a leer por gusto, empiezo a leer por placer, por adquirir conocimiento y para mí se me volvió algo indispensable, es un hábito diario que tengo todos los días. Yo todos los días saco 1 hora de lectura donde supo libros y creo que es un hábito exageradamente enriquecedor, que hasta hace muy poco, que ya ese es otro punto que vamos a tocar más adelante sobre el libro, pero ese conocimiento acompañado de un poco de acción es algo maravilloso, muy poderoso y maravilloso. Hay una cuestión allí y es que cuando yo tengo, pues, por ejemplo, papás de mis estudiantes, no, es que a mí no me gusta leer, uno se encuentra mucho esa frase en la calle, no es que a mí no me gusta leer. Desde mi percepción, yo siento que todo el mundo tiene un gusto por la lectura, pero no he encontrado esa pasión, esa semillita de esto es lo que me gusta leer. Porque a veces creemos que
leer y de una nos vamos al colegio, al gordete del Quijote y a todos esos mamotretos que nos hacían leer, que se convirtieron en trauma. Es que no me gusta leer y eso es lo que pasa ahorita. Exacto, y mira que esto que estás trayendo fue algo que yo en mi vida transformé. Yo era alguien que decía en lectura y de uno era, ay, colegio, ay, hay que estudiar. Pero hoy día, para mí la lectura es una forma, es mi meditación diaria. Descanso mi mente mientras leo. Salgo contento. Además de que me reté y lo logré. Salgo con la satisfacción de que un impedimento no fue suficientemente grande como para que yo pudiera leer. Y hoy en la lectura yo encuentro, en las lecturas que hago, encuentro meditación, encuentro calma, encuentro paz, más que academia. Cuando a mí me preguntan qué es leer, yo digo, es la mejor manera de viajar quedándote en un solo lugar. Y yo creo que la lectura nos brinda eso. Es como el bocadillito que se comía Alicia para meterse a otro mundo, el espejo que atravesamos, el velo que nos quitamos. Eso es lo que nos permite la lectura. Estamos grabando este episodio número 2 de Lo que no se dice en clase el 2 de julio del 2025 y yo conocí a Simón hace 3 meses más o menos, ¿cierto? Mes de abril, Sí. Abril, mayo. Y yo como profesor de español de literatura, no sé qué vio Simón en mí, un día se me acercó y me dijo, te quiero contar algo que no le he contado a nadie, yo tengo un trauma con la lectura, y empieza a hablarme de sus cuestiones de dislexia. Y nos ponemos un reto entre los dos. Primero, era el nacimiento de este podcast. Segundo, era leerse un libro. Y tercero, leernos el libro los dos. Y cuando ya le digo a Simón, venga al podcast que ya lo empecé, me dice, listo, voy a ir con mi primo que también fue el que me recomendó el libro. Y aquí estamos. Cuando uno dice que las cosas van a pasar, tienen que pasar. Los secretos de la mente millonaria. Piensa como rico, hazte rico. Un libro que lo tomé como reto porque no es mi tipo de lectura y lo leí. Me lo leí todito. De hecho, digital lo descargué. Me parece maravilloso porque nos lleva a destruir patrones de nuestra vida. Nos lleva a entender, digamos, como los vehículos en los que nos montamos para atraer el dinero. Y más que atraerlo, es hacerlo nosotros mismos. Entonces, para que lleguemos a ese libro, ustedes tuvieron que estar ahorita en un presente. Quiero saber cómo llegó Miguel, ese Miguel rebelde del colegio, al presente de hoy, a este libro. Y ahorita también Simón, ese Simón callado, ausente de clase por su medicación. ¿Cómo llega al Simón que está hoy, que se lee este libro? Bueno, no es un viaje realmente que para mí en este momento es hermoso, es muy bonito, porque tuvieron que pasar muchísimas cosas para que yo llegara a ese libro y que en un momento de mi vida yo maldecía esos momentos donde, como contaba al principio, uno de pronto se sentía perdido, no tenía un norte, donde de pronto cometió muchísimos errores en la vida. Y luego comprende uno que todo eso tiene que suceder para estar acá en este presente. Y cuando uno tiene esa capacidad de conciencia de que tu pasado no es algo malo, algo negativo, sino un aprendizaje y lo tomas como tal, un aprendizaje, lo agradeces, porque esos errores se forjaron para estar hoy donde estás acá. Y no significa que mi vida es perfecta y que no voy a seguir cometiendo errores, pero ya tengo la conciencia de que esas decisiones que yo tomé y que estoy tomando me van a forjar para lo que yo quiero llegar a ser en la vida. Entonces, después de pasar por todo esto, comienzo como ese proceso de crecimiento personal, de hallar un propósito, de entender yo qué quiero para la vida, dónde está mi norte. Y como te dije, la lectura para mí se volvió indispensable
me ha dado muchísimas herramientas, y uno de los libros que yo más recomiendo es Los secretos de la mente millonaria. ¿Por qué? Porque la gente piensa que para volverse rico hay que mirar únicamente lo externo, mirar hacia afuera, pero este libro nos invita es a todo lo contrario, es venga, mirémonos hacia adentro, cómo está su interior, transforme su interior, transforme su mundo interior para crear un mundo exterior. Como quien dice, venga, descubra si usted sí está preparado para estar rico, para ser rico. Exactamente. Entonces también una de las cosas que menciona el libro es, si usted tiene una mente de $1,000, usted simplemente va a ganarse $1,000. Así tenga un golpe de suerte y le lleguen 10,000 de tacada, usted va a volver a su patrón de $1,000. Entonces, si usted quiere ganarse $1,000,000, usted tiene que primero preparar su mente para recibir ese $1,000,000. Y la gente piensa que eso está en lo externo. Yo tengo que trabajar, tengo que montar una empresa. Pero no, si vos no estás preparado mental y psicológicamente para esas cantidades de dinero, no las vas a recibir, porque es que ese dinero va a venir de pronto con responsabilidades, va a venir con disciplina, va a venir con una cantidad de problemas. Exacto, y la gente no es consciente de que el dinero no es simplemente, venga, yo lo quiero. Tiene un montón de cosas detrás. Entonces mucha gente prefiere la comodidad de donde están, a salir de su zona de confort, de moverse, de tallarse para llegar a ese punto. Entonces, sí, todo el mundo dice, yo quiero ser rico, pero usted se ha preguntado, ¿usted está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para llegar a ese punto? Hay un pedazo del libro que me gusta mucho que dice que nuestra mentalidad del cómo percibimos, cómo sentimos el dinero, va a terminar definiendo nuestra realidad financiera. Entonces, digamos que ahí se abrocha y se enmarca lo que decís. Si vos tenés 50,000 pesos y tu mentalidad es de 20,000, va a terminar con los mismos 20,000. Siempre. Miguel, psicólogo entonces. Sí, señor. ¿Terminaste psicología? Sí, graduado de psicología. ¿Y qué te dedicas a hacer ahorita? Me dedico a todo el mundo del e-commerce y estoy emprendiendo en el tema de la inteligencia artificial. Genial. Sí, nada que ver pues como con la carrera, pero la pero vida mucho que ver. Nada sí, que ver, pero mucho que ver. Sí, no, y la idea en un futuro es indiscutible que el mundo está viviendo una transformación, además de la que ya vimos con el internet, con la inteligencia artificial. Y la verdad la psicología me apasiona, es un tema que me fascina. El tema de la educación también es otro tema que me encanta, y como te dije ahorita, estoy muy en contra del sistema educativo actual, que me parece obsoleto realmente, tiene muchísimo que mejorar en muchísimos campos y aspectos. Entonces, como empezar a juntar como todos esos proyectos para también brindar algo positivo. Yo creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo, y es que el sistema educativo en Colombia no va a cambiar de un día para otro, pero sí podemos empezarlo a cambiar desde adentro, desde el cómo estamos pensando, desde el cómo estamos ejerciendo nuestra labor. Simon, y entonces, ¿cómo llega ese Simón callado, medicado, al Simón de ahorita? ¿Qué está haciendo Simón ahorita? Administración de empresas, ¿y qué está haciendo ahorita? ¿Y cómo llega a los secretos de la mente millonaria? Pues a partir del Simón Callado, el Simón Callado era únicamente en las aulas de clase, porque cuando a Simón se le bajaba el efecto de la pastilla, boom, pues puta, ténganle miedo. Ese era un loco que acababa con todo, que destruía un balín, y tenía toda esa energía, pero la tenía destructora. Era mucha energía y la mente reprimida, entonces yo salía con mucha energía, pero destructora, yo no salía a crear nada. ¿Y cuando dices destructora, a qué te refieres? Me destruía a mí mismo con mis pensamientos negativos, no me daba valor. Teniendo todas las capacidades, me quedaba encerrado en la casa sin hacer absolutamente nada por mí. Y eso fue un proceso de desintoxicación, que fueron más de 12, 13 años que estuve medicado. Y en ese proceso ya más o menos a mis 18 años que empieza mi proceso de desintoxicación, que yo digo, venga, yo no quiero seguir viviendo así.
Como en Salió automático. en automático, salió un Simón sumamente rebelde que le dice a sus papás: no quiero ser ingeniero, no quiero estudiar, quiero salir a hacer dinero a la calle, quiero trabajar, quiero sentirme útil en la sociedad, quiero crear nuevos proyectos. Y toda esa energía que yo tenía, porque mi norte siempre ha sido claro de ser un empresario, de generar empleo, de generar algo para Colombia. Y vincularte con el campo, que lo dijiste ahorita. Sí. Toda esta energía yo la enfoqué y empecé a moverme. Empecé a buscar cómo podía trabajar de comerciante, empecé a pedir un empleo, iba a la universidad únicamente a conseguir contactos, a ver cómo podía hacer algo. No entraba a clase la mayoría de las veces. Ahí sí salió toda la rebeldía mía, porque ya no estaba dopado, pues ya no estaba en automático. Entonces saqué ese ser interior curioso, brincador, entrador con la gente, muy sociable. Y yo vi la universidad como un entorno para hacer amistades, más que para ir a estudiar. A mí en la universidad me valía 3 pesos. No me interesaba aprobar un examen, no me sentía mal si aprobaba o no aprobaba. Pasaba de una universidad a otra como si no pasara nada. Brincando. Brincando, exacto. Y ahí fue donde yo hice todos mis contactos. Luego salgo a trabajar, me hago emplear en la empresa de la familia, empiezo a escalar de cargo. ¿Se puede decir qué empresa es? Sí, es Vertis Ingeniería, una constructora bastante reconocida en Antioquia. Y empiezo a escalar en la empresa. Empiezo repartiendo martillos en un almacén, haciendo el inventario a lo que se le entregaba a los obreros y recogíamos el inventario y yo respondía por ese inventario. Luego paso al departamento de mantenimiento de equipos y ahí empieza el Simón empresario. Empieza a ver que hay miles de oportunidades, que lo que no hacen los otros lo podía hacer yo. Empecé a encontrar falencias en la logística que yo podía solucionar y creo mi primer negocio de transporte. Me convierto independiente. Claro que por ser empleado no podía ser contratista. A mí me dan el permiso 6 meses de ser contratista y empleado al mismo tiempo. Tomo la decisión de renunciar y emprendo otro negocio basado en construcción, carpintería de interiores. Y este es el Simón que salió, un emprendedor, alguien que se quiere comer el mundo, alguien que no tiene límites, que los limitantes jamás existieron, que si no era por A era por B, que siempre cuando tenía un objetivo claro lo lograba y se movía de tal manera que lo lograba sí o sí. Y era ese ímpetu de juventud, de que yo puedo con todo. Pero aún así podía con todo, pero no leía. Cogía un libro y me daba miedo. Este es el segundo libro que yo me termino, el primero más grande. El primero tenía 60 páginas, también fue un regalo de cumpleaños que me hizo mi primo, mi hermano Miguel, sobre yoga, de conocimiento interno, de lo que era sembrar las raíces para que yo fuera un árbol próspero. Y luego le recibo el reto, porque es que me llama y me reta, me dice: te voy a mandar un regalo a tu casa, te voy a mandar este libro, y todos los días vas a sacar un tiempo de lectura. Yo le digo: mándelo, que le acepto el reto. Reto asumido, sí. Reto asumido. No me paro desde la postura de soy disléxico, no me paro desde la postura de nada, sino que empiezo a leérmelo y qué regalo tan maravilloso. Yo recuerdo que te me acercabas y me decías: estoy feliz porque leí tantas páginas. Sí. Leí esto. Sí, es que era un reto de todos los días. Empecé con 5 páginas, luego 10, luego 15, llegué un día que me leí 60 páginas. Y todas las entendí. Todas las leí, no me distraje porque esta lectura me apasionaba. Hice clic inmediatamente. Y llego a este libro y empiezo a encontrar una cantidad de patrones. Que yo, porque a mis 19, 18, 20 años yo iba con ese ímpetu de que yo puedo con todo. Y a medida de que me iba equivocando, iba cometiendo errores, cada vez salía a emprender con miedo, como con barreras, como derrotado, con limitantes. Aún así lo hacía, pero no lo hacía convencido. Es decir, yo ya no estaba convencido que iban a hacer de mis negocios.
iban a ser de mis emprendimientos, de mis empresas. Obviamente iban a ser un fracaso si yo estaba fracasado por dentro. Y aquí en este libro lo que más me marcó fue que yo encontré un patrón repetitivo y era que yo le tenía mucho miedo al éxito. Y no al éxito de lograr un objetivo, porque yo siempre lo logro. El éxito y le tenía miedo a la responsabilidad que contenía llegar a ese éxito. Ajá. Porque alcanzarlo era muy fácil, sostenerlo no. Porque lo hacía desde una postura mediocre, de que, ay, bueno, si puedo crear otra cosa luego, entonces. No ¿para qué seguir si puedo hacer otra cosa? Exacto, no me comprometía 100%, no daba mi 100 y el extra. Y encuentro este patrón en este libro y lo giro completamente. Y desde que lo giro me transformo por dentro, que primero me la creo, luego creo. Y encuentro que desde la postura que iba haciendo estaba destinado a seguir fracasando. Si seguía en la postura de pobreza mental. Me enriquezco por dentro, cambio mi patrón y hoy día se puede decir que soy sumamente exitoso, que las oportunidades siempre estuvieron. Simplemente no las quería ver. ¿No las tomabas? Las tomaba, pero las desaprovechaba. Era una especie de autosabotaje. Y con este libro y los 17 pasos que nos enseña el autor T. Harv, hago clic y digo, pucha, llevo más o menos 9 años de mi vida disque sanando. ¿Y ahora qué sigue? Si ya sané, ya dejé todo atrás, dejé el lastre, es hora de crear. Y hago clic con el entrenamiento que estamos viviendo hoy, donde te conocí, Crear Poder Sin Límites, un entrenamiento de coaching en liderazgo de alto rendimiento. Y le hago clic con este libro porque para mí fue como dos cosas que se complementaban una detrás de la otra. Yo iba a los entrenamientos y salía a leer y decía, pucha, por Dios, me lo están diciendo de tres formas diferentes. Si no lo veo es porque no quiero. Y si estoy donde estoy es porque lo estoy eligiendo. ¿Dónde quiero elegir estar ahora? ¿Qué patrón? ¿A qué estoy comprometido a cambiar? ¿Qué patrón voy a cambiar dentro de mí? Dentro de digamos, hay los 17 archivos de la riqueza que nos menciona el autor. El primero me parece brutal, me parece fundamental. Los ricos piensan, yo creo mi vida, y los pobres piensan, me tocó esta vida, o por acá lo tengo anotado, la vida me pasa a mí. ¿Sí? Y yo creo que eso es en lo que estamos nosotros ahorita. Tenemos que crear nuestra vida. Es que realmente tú no tienes la culpa si no naces en una familia adinerada. Tienes toda la responsabilidad si mueres en esa misma condición porque no hiciste nada al respecto. Así es. Voy a mencionar rápidamente algunos de los archivos de la riqueza. Y me responden con una palabra. ¿Qué palabra les resuena cuando mencionamos esos archivos de la riqueza? Voy con el segundo porque ya dije el primero. Los ricos juegan al juego del dinero para ganar. Miguel. Reglas. Tercero, Simón. Los ricos se comprometen a ser ricos. Los pobres desearían ser ricos. Compromiso. El siguiente, Miguel. Los ricos piensan en grande. Los pobres piensan en pequeño. Miedo. Simón. Los ricos se enfocan en oportunidades. Los pobres se enfocan en obstáculos. Limitantes. Miguel, los ricos admiran a otros ricos y exitosos. Los pobres los envidian o los critican. Vamos a decir ahí empoderamiento. Simon, los ricos se relacionan con personas prósperas y positivas, los pobres con personas negativas o derrotistas. Entorno. Yo diría contexto, que es lo mismo. Octavo, los ricos están dispuestos a promocionarse a sí mismos y a su valor. Los pobres piensan negativamente sobre vender. Pasión. Voy a cerrar con este, Simon. Los ricos son más grandes que sus problemas. Los pobres son más pequeños que sus problemas. Y diga lo que yo estoy pensando que va a decir. Son más que las circunstancias. Exacto. Están más arriba que las circunstancias. Ok. Quiero invitarlos a cerrar este capítulo, que ya se nos acabó el tiempo. Qué maravilla. Y es que hablábamos, y lo mencionaron los dos, sin que haya un guión para que lo mencionaran. Miguel dijo,
era rebelde en el colegio. Y Simón después dijo, salió ese Simón rebelde. Si pudiéramos cambiar esa palabra rebeldía por una palabra que tenga el mismo poder, pero que abarque más, ¿por qué palabras la cambiarías, Miguel? ¿Por qué palabra cambiaría yo rebeldía que abarque muchísimo más? Sí. Porque a veces el ser rebelde de pronto suena un principio egoísta. ¿Cierto? Yo soy rebelde. En vez de decir, no voy a decir la palabra. Yo te diría, me volví una persona más consciente. Sin dejar de ser rebelde. Sí, sin ¿Cierto? dejar de ser Porque no rebelde. quiere decir que la rebeldía sea mala. Es que no lo veo como algo malo, y de hecho lo que hablabas ahorita del adoctrinamiento, y es que lo que decía el pediatra, no recuerdo su nombre, Carlos González. de que estas personas que llaman Estar la ahí. atención, que son chispitas, lo que hace el sistema es, hoy no sea así, venga, adoctrínese y sea como todos. Exacto. Cuando son esas personas así las que logran las cosas más grandes. Exacto. Simon, ¿vos qué pensás? Estaba entre dos palabras, pero después de esto que acabamos de hablar y que dice Miguel, estaba entre poderoso y auténtico. Me encanta. Yo diría emprendedores, críticos, ya sin dejar de ser rebeldes. Digamos que eso de ser crítico y ser emprendedor abarca esa rebeldía. Porque salirme del esquema, salirme del contexto. Miguel y Simón, ¿cómo se sintieron en lo que no se dice en clase? Me sentí muy cómodo poder expresar muchas cosas que no dije en clase, que ahí las tenía guardadas en el viejo baúl. Y es importante abrirlo porque equipaje ligero, largo viaje. Ajá. Miguel, ¿cómo te sentiste? No, excelente, excelente, se nos fue volando el tiempo, y más cuando uno habla de cosas que le gustan, que le apasionan, de la historia de uno, y como te dije al principio, me parece un espacio maravilloso, porque pienso que actualmente estos espacios son los que más valor tienen, más nutren a las personas, más oportunidades de abrir la mente a nuevos panoramas, a ser más conscientes o más rebeldes, nos llevan. Entonces, no, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero terminar esto, si nos están viendo profesores, para que le enseñen a sus alumnos liderazgo, autenticidad, que sean quien realmente, que los estudiantes Están celebrando que se está cerrando el capítulo. que los estudiantes sean realmente quienes son, que no tengan que cambiar su forma de ser, porque eso, en esto está la maravilla del ser humano, en ser auténtico. Ok, cerramos nuestro capítulo 2 de lo que no se dice en clase. Un lugar para darle voz a lo que quizá en algún momento no tuvo voz. Chao, chao.